Para comenzar esta clase, acá les estoy mostrando cualquier pregunta o cualquier cosa. Una imagen de la que es la batimetría y la topografía de la Tierra. Los océanos, que cubren el 70% de la superficie terrestre, se encuentran divididos en tres grandes cuencas, la Atlántica, Pacífica e Índica, interconectadas entre sí por el Océano Austral. A su vez, el Pacífico se conecta con el Ártico y el Índico con el Pacífico en el estrecho de Filipinas, de Indonesia. Y bueno, los océanos en promedio tienen una profundidad de unos 4.000 metros, llegando a algunas regiones como por acá a los 11.000 metros en fosas muy profundas. Estas son, por acá están las fosas de las Marianas, y tienen dorsales, o sea, tienen también... Adelante. Bueno, estoy comenzando la clase de los océanos. Comencé con una imagen de la topografía del fondo. Estaba diciendo que hay tres grandes cuencas oceánicas interconectadas, que en promedio tiene una profundidad de 4.000 metros, llegando hasta 11.000 en algunos lugares puntuales, y también algunas regiones, como el Atlántico, están atravesadas por dorsales, que son cadenas montañosas que llegan hasta los 2.000 metros. Es la dorsal mesoatlántica, es una cadena de volcanes activos que emiten magma que se solidifica a los costados del fondo de las montañas estas, generando nueva corteza oceánica. Una cuenca oceánica típica, acá tienen un par de ejemplos, comienza en lo que es la plataforma continental, que es parte de la corteza continental, la cual se extiende hasta los 200 metros de profundidad más o menos. Allí comienza lo que sería el borde de la plataforma o talud continental, que es una región de gran pendiente, ya que la pendiente puede llegar a ser de hasta un 10%. Estos taludes no son regiones así simples, sino que están atravesados normalmente por grandes cañones submarinos y son regiones de una gran diversidad y productividad biológica asociada. Bueno, después sí están los fondos oceánicos. A destacar de acá es que la luz en el océano penetra unos pocos metros. En algunas regiones llega hasta los 200 metros, o sea, la zona eufótica, donde están los organismos que producen fotosíntesis y que sustentan la mayor parte de la carga trófica. Perdón, con pendiente se refiere a la inclinación del fondo. Sí, la inclinación del fondo. Y bueno, y con 200 metros llegan mares muy transparentes, la luz. En mares más turbios, como puede ser frente al río de la Plata, llegan unas pocas decenas de metros y ya se absorbe toda la luz. Y bueno, y para comenzar a hablarles del agua, del océano propiamente dicho, elegí esta imagen, que esto es un corte, vendría a ser un corte así, en la mitad del Atlántico, sentido norte-sur, y en profundidad. Acá, ¿qué se ve? La temperatura del océano. El océano, que es relativamente frío. Esta pregunta que surgió en 1750, surgió esta pregunta de ¿por qué el océano es frío? No se sabía pensar, porque a priori se podría pensar que como se recibe radiación solar, la difusión tendería a calentarlo, ¿no? Sin embargo, las aguas cálidas están concentradas en superficie. Bueno, ¿es frío? La respuesta a esta pregunta, ¿alguno de ustedes la sabe, capaz? Llegó en el entorno de 1800, que el océano es frío porque el océano se mueve. En el polo, donde la radiación solar es menor, el agua se enfría, se hunde y se mueve. Recién, por 1800, se vino la idea de que los océanos se mueven, que no es algo que está quieto. Y bueno, es que estudiar los océanos y sus propiedades es costoso y es dificultoso, porque para ello se requieren de embarcaciones para ir a tomar medidas de temperatura, medidas de salinidad. Los océanos son salados y la salinidad es una variable importante. Y recién en 1925 se hizo el primer crucero oceanográfico. ¿Qué tal? A bordo de un buque de investigación alemán que es el Meteor, que hoy es el tercer Meteor que existe hoy en día, ya han habido varios. Y esta expedición lo que hizo fue cubrir el Atlántico Sur, hacer estos transitos que se ven acá. Y fue tomando medidas de temperatura y de salinidad. Está a través del Atlántico. Adicionalmente, este buque fue con una ecosonda a bordo. Una ecosonda es un instrumento que emite pulsos de sonido y recibe los ecos. Y con ello se puede mapear el fondo.
Y fue en esta investigación, en este crucero, que se descubrió la existencia de la dorsal mesoatlántica que les mostré. Con el mapeo del fondo se vio que estaban esas cadenas montañosas. Bueno, a partir del meteor han habido un montón de esfuerzos nacionales e internacionales. Hoy en día hay muchos, los esfuerzos para estudiar el océano global son más que nada internacionales, porque es muy costoso y muy difícil para una nación estudiar una amplia cuenca. Se puede restringir un dominio, pero en un estudio más amplio se realizan estudios internacionales. ¿Qué tal? Como ejemplos de esto, fue el World Ocean Circulation Experiment, que estuvo activo entre el 85 y 95, fue un esfuerzo internacional donde varias naciones realizaron investigaciones a bordo de buques, realizando trayectos, midiendo temperaturas, salinidad y corrientes, para determinar, y a su vez se repetían los trayectos muchas veces para determinar las variaciones o las variables del océano. Otros programas internacionales que estudian el océano y la atmósfera son programas como el CLIVAR, el TOGA, que lo que tienen son un montón de boyas ancladas en el océano, por ejemplo ecuatorial hay un montón, que están tomando mediciones constantemente. Todas estas mediciones, producto de estos esfuerzos internacionales, son puestas a disposición del público online y cualquiera puede acceder y realizar una investigación con ellos. Y bueno, y además de los estudios in situ del océano, también están los estudios, los satélites, ¿no? Que son medidas remotas. El primer satélite recién se lanzó en el 78 y igual estuvo un par de meses nomás tomando medidas, pero realizó importantes medidas de lo que es la topografía de la superficie del mar. Hoy en día con satélites se toman medidas de todo, de lo que es altura de superficie del mar, temperatura superficial, salinidad, clorofila. Una pregunta, ¿cómo es tu nombre? Yo soy Camila de Melo, trabajo ahí en el Departamento de Ciencia del Mundo. Y bueno, se toman en forma rutinaria con cobertura global y los datos son disponibles online casi que inmediatamente. Y otro sistema de monitoreo global de los océanos es el sistema Argo, que son un montón de boyas, es un sistema también, es un esfuerzo internacional, son boyas que tiran los países, son boyas derivantes, es decir, las tiran y se mueven con las corrientes, descienden hasta 2000 metros de profundidad, van tomando medidas de temperatura, de salinidad y de velocidad de corriente, suben, emiten los datos por satélite, vuelven a descender y vuelven a subir. Y así se van moviendo y tomando datos. Acá lo que les muestro es la distribución de las boyas, de estas boyas. Hoy en día, a febrero del 2018 había 3.800. Y los países, la mayor parte son de Estados Unidos, pero hasta Argentina tiró uno. Y además, hoy estas boyas tienen sensores también para otro tipo de medidas como clorofila y nitratos, pH, otras que dan un estado también del estado del océano, como ser la productividad primaria o la productividad biológica. ¿Sí? Bueno, entonces a partir de todas estas medidas es que se puede obtener el estado del océano, se puede conocer el estado del océano y se puede estudiar la sostenibilidad. Así que ahora les voy a mostrar un mapa de lo que es la temperatura en superficie del océano. Esto es un mapa de temperatura promedio global en superficie. ¿Qué es lo que se nota acá? Bueno, las temperaturas más altas están en la región tropical, obviamente, intertropical, y se puede ver claramente también que los bordes de las cuencas oceánicas tienen temperaturas considerablemente más bajas que los bordes oeste de las cuencas. Bueno, esto está muy asociado al movimiento de superficie del océano, que ahora después vamos a ver. Y acá les estoy mostrando una imagen de lo que es la distribución de salinidad en superficie, con las aguas más salinas en el Atlántico, sobre todo en el centro de las cuencas, ¿no? Acá en el Pacífico también. Como para entender la temperatura de superficie de un día particular, esto debe ser la salida de un modelo numérico que modela el estado del océano. Y bueno, y ahora para entender un poco más, les voy a contar un poquito de lo que es la circulación oceánica en superficie.
Acá les estoy mostrando lo que es un mapa de corrientes en superficie, la velocidad de las corrientes, ¿sí? Lo que se pueden ver son grandes giros, ¿no? Subtropicales, que es lo que domina el sistema de corrientes. ¿Alguien tiene idea de la velocidad de corriente que puede alcanzar una corriente marina? ¿Alguna, no? Ni idea. Una corriente marina, acá está la velocidad graficada, tiene un valor medio de 50 centímetros por segundo. Si es al lado de la velocidad de viento, por ejemplo, es muy lento. Una corriente muy rápida puede alcanzar hasta 1 metro por segundo, pero no más que eso. ¿Y qué es eso? Que las corrientes más intensas están en la región ecuatorial y en los bordes oeste de las cuencas. Acá, para ejemplificarles algunas corrientes, esta es la corriente del Golfo, ¿escucharon hablar alguna vez? La corriente del Golfo es esta que sale de acá, es una corriente muy intensa, y el valor está en Sverdrup. Un Sverdrup son 1000 metros cúbicos por segundo. La corriente más fuerte de todos los océanos, más intensa, es la circumpolar antártica, que lo que hace es dar la vuelta a la Antártida. Y bueno, y acá les muestro un mapa de vientos. ¿Por qué se mueve el océano en superficie? ¿Es la superficie que se mueve? El océano se mueve, tiene dos grandes circulaciones. Una circulación es la circulación superficial y otra circulación que es muy distinta y que actúa a otra escala temporal, es la circulación profunda o termolina. Ahora estamos hablando de la primera, que es la circulación superficial. No tiene que ver con las olas eso, ¿no? Las olas. Con las olas, por ejemplo. La circulación superficial. Cuando hablamos de circulación superficial hablamos de los primeros 500 metros. Sí, me imagino, pero no sé, a veces viste que las olas, por ejemplo, en la playa van hacia la costa, sí. Pero a veces cuando hay bandera roja, ¿no? La corriente te tira hacia adentro, ¿no? No, esas son corrientes de retorno, pero son muy locales, claro, sí. Pero son corrientes de retorno de la playa. Pero las olas en sí, que van hacia la costa, no le decimos corriente, ¿verdad? No, claro, no, esas son las olas. No, pero él es el viento que las genera, así que está bien. En superficie, el océano es forzado por los vientos. Los vientos son los responsables de que el océano se mueva. Si acá damos este es un perfil de vientos, estos valores son la intensidad, el estrés del viento sobre la superficie del mar. ¿Sí? Si vemos la distribución de los vientos, son similares a la de los giros que veíamos recién. ¿No? ¿Sí? A ver. Más o menos. Tenés, algunos giros así y así, tanto en corrientes como en vientos. Igualmente el viento... ¿Y así se forman los huracanes? No, ese es otro fenómeno. Es más meteorológico. Bueno, ¿el viento qué hace? El viento ejerce un esfuerzo sobre la superficie del mar. Pero como la Tierra rota, este esfuerzo se desvía, transporte producido por el viento es desviado, y se genera un transporte que va perpendicular al esfuerzo del viento, debido a la rotación de la Tierra. Se produce un balance de fuerzas entre la fuerza de Coriolis, que es la fuerza debido a la rotación de la Tierra que tiende a desviar los cuerpos, y la fuerza de fricción producida por el viento. Entonces en superficie, si tenemos un viento norte a sur, desvía, se produce un transporte que va este-oeste. El transporte es desviado a la derecha del viento en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur, debido a la rotación de la Tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si tenemos vientos paralelos a la costa, como los que se veían en los bordes este de las cuencas, el viento aleja el agua superficial de la costa, genera un transporte que aleja el agua superficial de la costa, y ahí tiene que venir alguien a reemplazar esa agua, ¿no? Porque el volumen se tiene que conservar. Si se aleja agua, tiene que venir agua. El agua que surge, se llama surgencia, agua pueli, es agua profunda, que como vimos hace un rato, el agua profunda es más fría. Entonces por eso teníamos estos mapas en estas zonas de menor temperatura en los bordes estos. Adicionalmente,
Esto tiene una gran implicancia en lo que es la productividad biológica y las pesquerías, por ejemplo. El agua profunda y fría es muy rica en nutrientes. ¿Por qué? Porque el agua de superficie es consumida por los organismos fitoplanctónicos que precisan luz para realizar fotosíntesis. En profundidad no hay esa luz, entonces están los nutrientes, pero no hay quien los consuma. Cuando esos nutrientes llegan a la superficie, los organismos fitoplanctónicos los pueden utilizar, crecen y toda la trama trófica y las pesquerías son muy buenas. Porque toda la trama trófica crece, son áreas de mucha riqueza de peces. Por ejemplo, la anchovita típica del abuelín de Chile, Perú-Chile, capaz que escucharon alguna vez. O sea, esa es una zona de mucha riqueza pesquera, por esto de que hay aguas muy frías, muy ricas en nutrientes. Bueno, y acá lo que les muestro es la distribución de clorofila asociadas a los bordes que es mucho mayor que en el centro de los giros, por ejemplo. También hay otras zonas de alta clorofila, como donde el río se encuentra con el mar, los estuarios. Adicionalmente, en el Ecuador también habíamos visto que la temperatura era un poco más fría. ¿Por qué? Porque tenemos vientos que vimos que venían paralelos, y que venían de este a oeste básicamente, y se determina así la persona que describió el transporte producido por el viento fue Ekman, entonces el transporte se denomina transporte de Ekman. Transporte de Ekman que aleja el agua de la región ecuatorial en esta zona y surgen aguas frías. Por eso la región ecuatorial también era un poco más fría. Bueno, en este no se ve, pero en el de la diaria sí se veía. En este, por ejemplo, no, se ve. Bueno, además de alejar el agua acá, se produce una acumulación. O sea, acá, como estos vientos hacia el oeste determinan transporte hacia el norte y estos vientos hacia el este determinan transporte hacia el sur. Esto produce que en esta zona se acumule agua. Se acumule y se hunda, ¿no? Entonces, el mapa que veíamos hoy al principio, que venía de norte a sur y está en la región ecuatorial, muestra que aguas frías más cerca de la superficie de la región ecuatorial y aguas cálidas que se están hundiendo a los 30 grados sur donde se está acumulando esa agua. ¿Sí? Este es el mismo esquema. Y bueno, y adicionalmente, como se está acumulando agua en los 30 grados sur, este es un mapa de altura de nivel del mar, cuanto más verde, mayor la altura. El Mar Muerto es el que está a menor altura de todo el planeta. Ah, eso no tengo ni idea. No, como se está acumulando se está acumulando agua en superficie a latitudes medias, a los 30 grados sur y a los 30 grados norte, estas zonas tienen mayor altura del nivel del mar, latitudes medias. En el océano, un poquito más lejos de la superficie, vale otro equilibrio también, que es el equilibrio geostrófico. Al haber más altura del nivel del mar, a una profundidad determinada hay más presión. Y el agua tiende a ir de donde hay mayor presión a donde hay menor presión, ¿no? Pero como la Tierra rota, se produce un equilibrio entre esta fuerza gradiente de presión y la rotación de la Tierra, y es desviada el agua. Y en vez de ir de donde hay mayor a menor presión, queda girando en torno a lo que son los centros de alta y baja presión, como se muestra así. Aquí. Donde hay una región de mayor altura, que es una región de mayor presión, en el hemisferio norte gira en sentido horario y en el hemisferio sur en sentido antihorario por este efecto de la rotación de la Tierra. Y este equilibrio se le llama equilibrio geostrófico. Así. Acá les estoy mostrando un mapa de altura del nivel del mar, donde ser, donde la altura es menor. Esta es la región de Uruguay y Argentina, de nuestro mar. Y se ve que donde la altura es menor, que estamos en el hemisferio sur, gira en sentido horario. Estas son las velocidades de corriente como flechitas. Y donde la altura es positiva, en sentido antihorario. De esta manera, entre el viento indirectamente fuerza al océano por la dinámica de Ekman, generando así zonas de mayor y menor presión que en equilibrio geostrófico determinan
la circulación que estamos viendo, la circulación general de superficie. Este es otro ejemplo de las corrientes del Golfo, que les mencioné hace un ratito, que es una corriente muy intensa. Cuanto mayor es la pendiente de la altura del nivel del mar, más intensa es la corriente. Esto era simplemente para mostrarles esta pendiente que es de cerca de más de 1 metro, ¿no? Y es una corriente realmente muy intensa. Bueno, así que en superficie los vientos están forzando el océano, pero adicionalmente a esta circulación hay una circulación que se llama circulación profunda o termolínea. Para hablar un poco de esta circulación tenemos que entender la estructura vertical de lo que es la columna de agua. Tenemos, acá les estoy mostrando un mapa de salinidad en superficie y un mapa de temperatura en superficie. La temperatura y la salinidad determinan básicamente la densidad del agua de mar. También la densidad en realidad depende también de la presión, pero si bien el agua no es completamente incompresible, se puede considerar como tal, debido a que los efectos de la temperatura y de la salinidad son mucho mayores. Entonces, bueno, a gran escala, la densidad aumenta con la salinidad del agua de mar y disminuye con la temperatura. ¿Todos saben lo que es la salinidad del agua de mar? Es el contenido de sal disuelto en agua de mar. Se mide en gramos por kilogramos, es una medida muy mencionada. Y bueno, y en equilibrio, el agua tiende a ordenarse de manera que las densidades más grandes queden debajo y las menores densidades encima. Entonces acá, por ejemplo, les estoy mostrando un perfil vertical de lo que es la temperatura de agua de mar, donde se ve en superficie, en los primeros 50-100 metros, la temperatura más o menos constante. Allí, el efecto de los vientos es muy importante, mezclar la capa, entonces está todo más o menos a la misma temperatura. Después hay un gran gradiente vertical que se llama la termoclina y coincide con lo que se llama la picnoclina, que vendría a ser el gran cambio de densidad con la profundidad, para después en profundidad ser más o menos homogéneo y frío. Esto es en una columna de agua estratificada, ¿no? Bueno, acá les muestro el mismo mapa de la temperatura, un mapa para la distribución de la salinidad. De vuelta tenemos la primera capa más superficial, mezclada. Después la salinidad disminuye un poco, porque ¿qué pasa? En superficie hay evaporación, hay vientos, entonces ahí aumenta la salinidad, porque está en contacto con la atmósfera que está cambiando con ella. Disminuye abruptamente y después más o menos se mantiene constante. Y por último el mapa de la distribución de densidad en profundidad que tiende a aumentar. Bueno, pero la termoclina que les mostré es una termoclina típica, la primera que les había mostrado, el perfil de temperatura, un perfil de temperatura típico de regiones cálidas, de regiones tropicales, que vendría a ser esta línea acá. En latitudes más altas se distinguen dos termoclinas. Una termoclina de verano, bien marcada, con temperaturas mayores, y una termoclina de invierno, mucho menos marcada, que es cuando los vientos rompen esa estratificación en invierno y mezclan la columna. Entonces la termoclina en invierno es menor. Y finalmente a latitudes polares, bien altas, que la columna no está estratificada por temperatura, está toda muy fría. En latitudes polares muy altas, el efecto de la salinidad es muy importante para determinar la densidad. Bueno, esto es simplemente para mostrar que en invierno la capa límite, que es aquella que está interactuando con la atmósfera, el océano, es mucho más profunda que en verano, porque los vientos tienden a romper esa estratificación. Entonces acá tenemos el mapa de la profundidad de lo que es la capa límite, capa de mezcla, en invierno, que llega hasta 200 metros en invierno, y en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Bueno, debajo de lo que es la capa superficial, que está en contacto con la atmósfera, esa capa de mezcla que les nombré, la temperatura y la salinidad se pueden considerar propiedades conservativas. Se conservan y permiten identificar las masas de agua. Las masas de agua se forman en superficie con una temperatura y una salinidad determinada. Cuando se hunden hasta la densidad que les corresponde, siguen siendo esas masas de agua y se pueden identificar
en cualquier lugar del mundo, simplemente tomando datos de temperatura y salinidad. Por ejemplo, tenemos aguas profundas del Atlántico Norte, que se forman en el Atlántico Norte, con temperaturas muy bajas y salinidades muy altas. Aguas antárticas de fondo, que son las más saladas de todas, las más frías de todas, pero no son tan salinas. Y aguas antárticas intermedias. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando, esto es la profundidad, esto es de sur a norte, debería ser un corte de la cuenca. Para el océano Atlántico, que tenemos en el sur, viene agua antártica de fondo, que se genera en superficie y se hunde en profundidad y se mueve. Y agua mediterránea, agua antártica de fondo, agua del Atlántico Norte y así, para cada cuenca. Esta formación de aguas profundas, esto es lo que genera la circulación termolina. La masa de agua se forma, se hunde y se va moviendo por diferencia de densidad. Es una circulación muy lenta que demora mil y pico de años. Bueno, para la formación de aguas profundas, como les decía, la salinidad es muy importante porque afecta a la densidad. Las aguas profundas se forman en latitudes altas, donde la temperatura es muy baja en toda la columna. Entonces un leve aumento de la salinidad determina un gran aumento de la densidad y que el agua se hunde. Esta formación se puede dar básicamente por dos procesos. En invierno, en altas latitudes, hay vientos muy fuertes, muy secos, que evaporan mucha agua. Y evaporan solo agua, entonces el agua que queda con más sal y se hunde. Y la otra es la formación de hielo, que el hielo también se forma solamente con agua dulce, sin sal, se libera la sal y termina un aumento de la densidad. Bueno, las aguas profundas no se forman en cualquier lado. Existen básicamente 4 lugares que se forman en invierno de cada hemisferio. En el hemisferio norte se forman en el mar de Labrador y el mar de Groenlandia. Este mapa lo que muestra los contornos son los valores de densidad. Acá están las aguas más densas de 27, algo. Y los otros sitios, y en el hemisferio sur hay 2 sitios más de formación de aguas profundas, que son el mar de Ross, en la Antártida, y el mar de Weddell. Bueno, es importante destacar que el Pacífico Norte no tiene ningún lugar donde se formen aguas profundas. Y este es un esquema de lo que es esa circulación termolina o general oceánica. El agua en superficie, el agua aumenta su densidad, se hunde y se va moviendo por diferencia de densidad. Esta agua tiende a emerger en latitudes altas, donde se calienta y nuevamente es transportada hacia los polos, se enfría y vuelve. La circulación termolina también se llama cinta transportadora, porque contribuye a llevar el calor de las latitudes bajas, que reciben más radiación solar, a las latitudes altas, que reciben menos radiación solar. Por eso el océano es una parte muy importante del sistema climático. Bueno, como evidencia de que estas masas de agua profundas se crean, está por ejemplo la distribución de tritio. Se hizo estudios con la distribución de tritio en el Atlántico Norte. Tritio es un elemento radiactivo que se liberó a la atmósfera durante las pruebas nucleares del siglo pasado. Ese elemento, al entrar en contacto con el agua, se fue diluyendo en el agua de mar. Y bueno, acá tenemos los mapas con la concentración de tritio, ¿no? Del 10 norte a las regiones polares, 80 norte. Bueno, cuando ese tritio fue liberado a la atmósfera, las concentraciones del elemento eran muy altas en superficie. Y 10 años después, las concentraciones en las latitudes altas pasaron a ser muy altas en profundidad, lo que demuestra que el tritio no solo difundió el agua, se diluyó en el agua, sino que bajó con la formación de la masa de agua y pasó a formar parte de la circulación termolina. Y con eso puedes estimar una tasa de una edad, claro. Sí, otra que les iba a decir ahora con el carbono. Una pregunta. Sí. ¿Eso que se hunde el agua pasa por el tema de la sal? Se hunde porque se disuelve en el agua. Estaba disuelto en la atmósfera y se disuelve en el agua. En el agua fría se disuelve más porque los elementos se ¿La disuelven. sal? ¿El tritio? El tritio se disuelve como un gas.
en el agua. Claro. Y está en la superficie disuelta. Claro. Después esa agua también se saliniza más, puede ser. Esa agua se saliniza más cuando y se hunde. hunde. Pero lo que aumenta la densidad del agua es la sal. Es la sal. Está. Sí, no, tiene. Está. Ah, Bueno, y con el carbono es otra evidencia que se usa Claro. para datar el agua, el carbono radiactivo. ¿Cómo, perdón? El carbono radiactivo es otra evidencia que se utiliza para datar el agua. El carbón radiactivo se genera en la alta atmósfera por los rayos cósmicos y forma moléculas de CO2 con el resto de los carbonos, y al ser un gas se diluye nuevamente en el agua y decae radiactivamente. Entonces uno puede datar la masa de agua. Por ejemplo, esta está a 3000 metros de profundidad, se dató la masa de agua según la tasa de descomposición del elemento radiactivo. Y bueno, y lo que se ve es que hay edades jóvenes en el norte del Atlántico, a 3000 metros de profundidad, y las edades más viejas están en el Pacífico, 1700, donde no se forman aguas profundas. Esto es una evidencia de que el agua se hunde y va circulando. Bueno, y acá un esquema de lo que es la circulación termoalina. Esta es el agua que se hunde en azul, y en rojo las masas de agua cuando emergen a la superficie y vuelven hacia las latitudes bajas, ¿no? Se hunde de vuelta. Y bueno, ¿alguno vio la película del día después de mañana? Muy vieja ya. Ustedes capaz. ¿Sí? No, no era de O sea, trata este tema de la circulación termoalina. La corriente del Golfo es una parte de superficie que transporta calor desde las latitudes medias a las latitudes altas, ¿no? Y estas son las zonas donde se forman las aguas profundas. Esa película lo que supone es, debido al calentamiento global, no se forman más los hielos acá, entonces no se forma el agua profunda porque no se libera la sal. Y se congela toda Europa. Claro, se interrumpe todo lo que es esta circulación termoalina, este transporte de calor deja de estar y se congela el norte de Europa. Es una película, nunca pasaría así tan rápido por lo menos. Bueno, y la Tierra recibe más radiación solar en los trópicos y menos en los polos, y por eso para estar en balance tiene que haber un transporte, ¿no? Acá lo que se muestra es el transporte de calor, es positivo hacia el norte, negativo hacia el sur, en total, considerando la atmósfera y el océano. Los océanos absorben calor principalmente en las latitudes bajas y lo liberan a la atmósfera en las latitudes altas. Y en relación a la atmósfera, el transporte de calor por la atmósfera y el transporte producido por los océanos, la atmósfera, si bien el océano es muy importante, la atmósfera transporta más. Y bueno, el océano tiende a moverse a lo largo de líneas de superficie de densidad constante. O sea, se forma la masa de agua profunda, se hunde tras su densidad y se mueve a lo largo de líneas de densidad constante. Esta circulación profunda es generada por diferencia de densidad y se pone en movimiento a través de pulsos de hundimiento de aguas frías que emergen en latitudes bajas, lo que determina el transporte de calor desde los polos hacia latitudes altas. Y acá les estoy poniendo los dos tipos de circulaciones: la termoalina, que actúa en escalas muy largas de tiempo, y la forzada por los vientos. La forzada por los vientos determina este tipo de estructuras que se ven desde satélites, por ejemplo. Y la termoalina es una gran cinta transportadora de calor que se puede, estas son las distintas cuencas oceánicas, esquematizar de esta manera. Y en realidad, medio temprano, pero... No hay problema. Pregunta, chiquines. O sea, yo quería darles un pantallazo de lo que son los océanos y cómo se mueven, por qué se mueven y la influencia del transporte de calor. Perfecto. Lo que no entendí es por qué en el Pacífico no hay densidades tan altas.